Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Una semana más que nos estamos viendo, una semana más que seguimos aprendiendo, que seguimos aportando conocimientos, experiencias. Me da mucho gusto ver otra vez a todos nuestros panelistas, doctor Máximo Carvajal, ¿cómo está don Gabriel Béjar? Y esta semana, la verdad es que estamos muy contentos porque iniciamos con el pie derecho, en donde alguien que es parte de nuestra comunidad, que siempre participa, estará haciendo un trueque con nosotros. Así que bienvenidos, Carlos Castro, a hacer un trueque con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, la verdad es que siempre has aportado mucho y bueno, pues la verdad el trueque del día de hoy va a estar muy interesante. Entonces, antes de empezar, Carlos, permíteme un segundo, ya sabes que iniciamos, tenemos un dato peque del trueque, pero antes déjenme presumirles algo. La semana pasada, el viernes, quisiera felicitar a Héctor Tejada Char como presidente de Concanaco Servitur, donde lo ratificaron, y también a Octavio de la Torre, nuestro presidente de TLC Asociados, como tesorero. Quisiera felicitarlos, la verdad es que han hecho una gran labor y continuando invitándolos a que continúen con este compromiso con la comunidad, invitando y promocionando también todo lo que es el comercio exterior y a todo su consejo directivo. Así que, bueno, nada más un abrazo muy fuerte. La verdad es que tuvieron un evento muy bonito, muy emotivo en León. Y bueno, ahora sí, Isa, si nos ayudas con el dato peque del trueque. ¿O se durmió Elisa? Diferentes de comercio exterior que estén interesados deben efectuar este trámite, que es relativamente simple y, de acuerdo con el nuevo reglamento de la agencia, es dable considerar que debe dirigirse ante la Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera de la ANAM. Anteriormente, acuérdate que se le enviaba a la Administración Central de Planeación Aduanera. Ya no lo vas a hacer así. Esto, salvo las instrucciones posteriores que emita la autoridad competente. Y este procedimiento se divide en 3 fases, tal como se menciona a continuación. La primera fase es que solicites la matriz de seguridad. En esto, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que llenar un formato denominado solicitud de matriz de seguridad para entregar de información de comercio exterior. Vas a anexar con la demás documentación requerida para enviarla a la autoridad señalada. La autoridad te va a dar respuesta mediante oficio en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Y bueno, cabe mencionar que dicha matriz va a tener vigencia de 3 años a partir de la fecha de la emisión. En una fase 2, vas a solicitar tus operaciones de comercio exterior. Es decir, una vez que recibas la matriz, se contacta por teléfono o en forma personal a la autoridad aduanera para solicitar la información de los pedimentos tipo Data Stage, en donde serán requeridos ciertos datos de seguridad. Y la fase 3 es que te entrega la información de las operaciones de comercio exterior. En esta última parte, los datos que son tipos en Data Stage te van a ser enviados por correo electrónico, o bien podrás acudir a la aduana más cercana para su grabación en un dispositivo electrónico. Finalmente, es importante considerar que, aunque los órganos administrativos desconcentrados sufran cambios en sus estructuras, no debiera ser un impedimento para cumplir con las actividades de recibir y entregar la información de las operaciones de comercio exterior de los ciudadanos, debido a que esta es utilizada por los actores de comercio exterior para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras. No obstante, es factible que se presenten algunas dilaciones en cuanto a la resolución de las solicitudes y la entrega de la información. Aquí el dato peque del trueque. Ahora sí hemos tenido algunos cambios con todo este cambio de administración. Sí vamos a hacer, bueno, vemos que la autoridad está haciendo algunos cambios, así hay que, ahora sí, que estar muy al pendientes. Y bueno, ahora sí, el trueque del día de hoy, la razón de ser de los contratos en el comercio exterior. Para eso nos acompaña nuestro querido amigo Carlos Ramón Castro Pérez, y me gustaría que me permitieran leer su semblanza. Él es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrado en Comercio Internacional por el Instituto Nacional de Capacitación Fiscal. Desde 2009 a la fecha se desempeña como director del despacho de consultoría jurídica en materias mercantil, corporativa, fiscal, de comercio exterior y aduanas, Confis Comexa. Fue director de la Asociación de Agentes Aduanales de Reynosa durante 4 años, proporcionando asesorías en gran variedad de temas.
Como asociado en el despacho Robles Miaja, elaboró el proyecto de creación del régimen simplificado de tributo único. De igual forma, ha trabajado con instituciones y empresas tales como Fonatur, Grupo Modelo, BBVA Bancomer, Mexicana de Aviación, Banorte, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, la Corporación Interamericana de Entretenimiento o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Fue nombrado representante de la Administración General de Aduanas en el Comité Nacional de Normalización, en el Comité de Importaciones de Autos Usados, en la Comisión Intersecretarial para el Autotransporte de Carga, en el Comité de Facilitación Aduanera y en la Comisión Interamericana para el Combate de Contrabando de Tabaco y Cigarrillos, y a partir del año de 1996 fue registrado ante el Instituto Nacional de Capacitación Fiscal como expositor, experto en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. En el 2000 participó como asesor operativo de proyectos de modernización aduanera de la Administración General de Aduanas, auspiciada por la Organización Mundial de Aduanas y de Comercio. Bueno, pues bienvenido, Carlos Castro. Es un placer tenerte aquí haciendo un trueque y más porque eres parte de la comunidad. Claro que sí, muchísimas gracias. Voy a compartir en este momento la pantalla para iniciar la presentación. ¿Se escucha bien? ¿Se ve perfecto? Perfectamente, nada más habría que ponerlo en pantalla completa. Listo. Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias. Pues el tema de hoy es la razón de ser de los contratos en el comercio exterior, y lo curioso es que vamos a hablar de muchas cosas y muy poquito del tema de los contratos. Ya verán un poquito más adelante por qué. Por principio, tenemos que saber, para los que no somos abogados, para los que nos dedicamos a otra actividad relacionada con el comercio exterior, tenemos que saber de todas formas qué son los contratos. El artículo 1793 del Código Civil Federal vigente nos dice que es un acuerdo de voluntades que se celebra entre dos o más personas y que tiene como objeto o como finalidad crear o transferir derechos y obligaciones. Eso es un contrato. Ahora, vamos a mencionar muy sencillo la diferencia entre un contrato civil y un contrato mercantil. La diferencia radica básicamente en el afán de lucro, en el afán de obtener una ganancia para un particular o para una empresa. Es decir, comprar a precios bajos con la intención de vender posteriormente a un precio mayor. Eso es lo que pretenden en la mayoría de los casos los contratos mercantiles, ese afán de obtener una ganancia. Bueno, ¿qué cláusulas pueden contener los contratos? Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, porque de repente cuando nos toca negociar con algún cliente la firma de algún contrato, la firma de algún convenio, de repente nos asustamos porque vemos páginas y páginas y cláusulas, y hay veces que no entendemos de qué estamos hablando o para qué las estamos mencionando. Aquí lo importante de mencionar es que cualquier cosa que ustedes quieran pactar, lo pueden hacer a través de negociar una cláusula en el contrato. Todas las cláusulas, todas las condiciones de una prestación de servicios, todas las condiciones de la adquisición de una mercancía se pueden pactar. Que si quiero que la venta sea a plazos, que en cuántos plazos, cuál va a ser el monto del interés, dónde se va a entregar la mercancía, que si el vendedor de la mercancía en determinado momento va a poner la empresa de transporte y él va a absorber el costo, hasta dónde me va a entregar la mercancía, qué plazo yo tengo para recoger la mercancía una vez que llega a determinado lugar. Todas esas son condiciones normales que se establecen en un contrato. En algunas tipos de operaciones, en algunos tipos de contratos, hay ciertas cláusulas que son naturales, consubstanciales al tipo de contrato. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, pues tenemos que especificar la naturaleza, la característica, y en muchas ocasiones incluso llegamos al punto de decir hasta los números de serie, parte, marca o modelo de los productos que estoy comprando y que son los que al momento de que me entreguen la mercancía voy a recibir. Y esto también es bien importante, que en determinados contratos
llega al punto de que si yo recibo una mercancía que no es exactamente la que yo contraté, la que yo combine, pues yo tengo derecho a regresar la mercancía y a que me la cambien o a que me reduzcan el precio o a negociar alguna rebaja en el precio. Bueno, aquí el artículo 1839 del Código Civil Federal vigente nos dice, si las cláusulas esenciales no se incluyen, se tendrán por puestas. Por ejemplo, es un contrato de compraventa a plazos y se nos olvida pactar cuánto tiempo me van a dar para pagar y cuántos intereses yo voy a tener que cubrir por ese pago a plazos. Bueno, pues el Código Civil y en su caso el Código Fiscal ya establece determinadas reglas, establece ya determinadas reglas, determinados procedimientos donde se determina cuál va a ser el monto de los intereses que yo debo cubrir y cuál es el plazo mínimo. Aquí algo muy importante y por eso se los pongo como nota número 1. En los contratos mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse. ¿Eso qué significa? Que si yo digo que voy a entregar una mercancía con pintitos negros, esa es la mercancía que voy a entregar. Si la mercancía que voy a entregar son unas tachuelas, unas corcholatas y que traen un número de serie y que el número de serie va de un número a otro número, esa es la mercancía que yo tengo la obligación de entregar. Que si yo como empresa que vende la mercancía con tal de cerrar el trato, le digo a mi cliente, ¿sabes qué? Yo te pongo el transporte, pero yo lo pago hasta que la mercancía llegue a un punto cercano a la aduana donde vas a importar, pues a partir de ese momento yo tengo la obligación como comprador de la mercancía de recibir la mercancía y hasta ahí es donde el vendedor de las mercancías va a entregármela y va como parte del precio de la venta de la mercancía, va a absorber el costo del transporte. Y de repente empezamos a escuchar este tipo de comentarios y luego yo estoy seguro que nos surgen a la mente los Incoterms, que son muy importantes de tomarse en cuenta porque nos permiten ayudar a determinar incluso el valor en aduana de las mercancías. Y ahí sabemos que efectivamente en un contrato se van a establecer todas las condiciones y se van a establecer todas las obligaciones de ambas partes. Y todas esas declaraciones, todas esas cláusulas en el contrato me van a servir para que al momento de que yo haga la valoración en aduanas de mis mercancías, sepa quién asumió los costos de almacenaje, los costos de maniobras, carga y descarga, los seguros, los fletes y otros gastos. Otros gastos muchas veces incluye el pago de derechos de autor o el pago de regalías por cuestiones de propiedad intelectual. Ajá. Entonces, todas esas cláusulas son las que deben de ir en nuestros contratos. Bueno, como nota número 2, y esta es una nota muy importante que está surgiendo ahora a raíz del bendito CFDI de tipo ingreso traslado con complemento carta aporte y en particular de la actualización que hizo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a la carta de porte para el autotransporte federal que se publicó el 16 de diciembre del 2021. Por regla general, en muchos casos, y me refiero a veces más a operaciones en la frontera, como que estamos acostumbrados a trabajar con las empresas transportistas, pero no celebrando contratos de prestación de servicios, sino le hablamos al transportista y le decimos, tengo una carga, recógela, aquí está el manifiesto de carga que incluso yo mismo te entrego, esto es lo que vas a transportar y ya luego me haces la factura. Bueno, pues esto se está transformando porque a partir de enero de este año, pues ya la autoridad me dice, oye Carlos, y no es que lo diga el transportista, sino lo dice la propia autoridad. A partir del 1 de enero se requiere
un CFDI tipo de ingreso con el complemento carta aporte que va a ser el que ampare el traslado de las mercancías. Y de repente lo delicado de esta nota es lo siguiente, que en el acuerdo que actualiza la carta aporte se estableció un anexo único y en ese anexo único se establecieron las cláusulas mínimas que debe de llevar un contrato de transporte y te dice, aguas, si no lo firmaste, si no lo pactaste, si no está señalado, se considera como parte integrante del CFDI, incluso aunque no venga impreso en la parte trasera del CFDI. ¿Por qué? Porque así lo dice este acuerdo. Y por un lado te dice, tú puedes celebrar el contrato de prestación de servicios que tú consideres, pero si no lo celebras, las cláusulas mínimas que van a aplicar son las que están establecidas en ese anexo único del acuerdo que actualiza la carta aporte. Entonces sí tenemos que tener cuidado al celebrar una operación de traslado de mercancías con los comentarios que les estoy haciendo. El siguiente punto, me salgo ya de los contratos. Esto es lo que vamos a hablar como regla general de los contratos y no quisiera meterme en Honduras en el sentido de explicar la teoría del contrato, la representación, la personalidad, el objeto lícito del contrato. Tampoco voy a detenerme en explicar los diferentes tipos de contrato. A lo mejor valdría la pena aquí nada más mencionar que tanto en la legislación civil como en la legislación mercantil existen una serie de contratos que ya están especificados y que en la normatividad ya se establecen cuáles son las cláusulas mínimas que deben de contener para determinar cuáles son las obligaciones y los derechos de las partes en el contrato. Pero aquí vale la pena hacer una reflexión en el siguiente sentido. Tenemos esos contratos que en materia general decimos que son los contratos nominados, como puede ser el contrato de prestación de servicios, el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, el contrato de comodato, el mutuo simple, mutuo por acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y los contratos mercantiles, como el de prenda, como el mandato referido a actos del comercio, etcétera, etcétera. Pero en la vida práctica, en la vida del comercio exterior, existe una serie de contratos que les llaman los innominados. Es decir, que tienen muchos diferentes tipos de contrato, pero que no están perfectamente definidos. Les voy a poner un ejemplo. Un contrato de coordinación de servicios logísticos. Como tal, no existe en la materia civil o en la materia mercantil. Y este contrato, muchas empresas lo utilizan para dar servicios de almacenaje, guardia y custodia de mercancías, tanto nacionales como de comercio exterior, pero también lo utilizan para, asociados con agencias aduanales, dar servicios de apoyo para la documentación, la tramitación y el despacho aduanero de las mercancías en importaciones y exportaciones. Y ese mismo contrato también sirve para amparar los servicios de transporte que se contratan con otras empresas, obviamente, y que forman un todo. Y entonces de repente, pues bueno, tienes el contrato de almacenaje, guardia y custodia, y de repente tienes otras cláusulas de pago a plazos, y tienes otras cláusulas de donde se determina la obligación de contratar un seguro, y de repente tienes otras cláusulas que se refieren al contrato de transporte. Ese tipo de contratos son los que en la materia del comercio exterior se llevan más comúnmente y en la vida práctica y al final la normatividad tanto en materia civil como en materia mercantil te dice que si no hay una definición expresa para ese contrato, las obligaciones y los derechos se van a considerar con el contrato que tengan mayor analogía.
Entonces, si el 80%, vamos a decir, del ingreso derivado de ese contrato deriva del contrato de almacenaje, guardia y custodia, bueno, pues la mayoría de las disposiciones se tendrán que analizar y revisar en base al contrato de almacenaje, guardia y custodia de mercancías. Y así, eso es lo interesante que quería enfatizar y que ustedes tuvieran claro. Me voy a saltar a otro tema, pero que también es fundamental para entender la razón de ser de los contratos en el comercio exterior, en el comercio internacional. Aquí vamos a hablar de cuál es la razón de ser de las empresas. Hay muchas teorías, se ha hecho infinidad de análisis, pero viéndolo desde un punto de vista económico. Las empresas, al final, son la asociación de personas que unen sus recursos y conjuntan sus esfuerzos y que están encaminados a llevar un fin común, satisfacer una demanda particular y obtener un beneficio económico. Eso es lo principal. Una empresa no está porque sí. A lo mejor podría una asociación civil, pero esa asociación civil no tiene autorizado para llevar a cabo actividades que tengan ese afán de lucro, ese afán de obtener una ganancia. Podrán prestar un servicio de asistencia social, podrán ayudar a la comunidad, podrán incluso ser un grupo de científicos que están unidos para hacer alguna investigación que beneficie los cultivos, etcétera, etcétera, pero no tienen ese afán de lucro. Ese afán de obtener una ganancia. Entonces, la razón de ser, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista fiscal de las empresas, es obtener ese margen de ganancia, esa utilidad derivada de la actividad económica que desarrollan. Es decir, que los costos y los gastos sean menores y que los ingresos que obtengan por esa actividad sean mayores y generen una utilidad. Bueno, esto es muy importante. Ahora, otro tema que tenemos que tener muy en cuenta son los cambios fiscales, los cambios, el blindaje que el legislativo le ha dado a la autoridad fiscal para analizar ahora las actividades que los contribuyentes están realizando. Esto lo traigo a colación porque fíjense desde qué año, desde el 2014, que se adicionó al Código Fiscal el artículo 69B, se le dio la posibilidad a la autoridad aduanera, a la autoridad fiscal, también, por supuesto, de revisar nuestras operaciones, de analizar los comprobantes fiscales que estamos emitiendo y de, en determinado momento, revisar si la empresa que está expidiendo ese comprobante fiscal cuenta con maquinaria, equipo, personal, instalaciones. Cuando se habla de capacidad material, si las instalaciones están de tal manera que puedan fabricar X cantidad de productos, o si pueden prestar determinado tipo de servicios o comercializar o entregar bienes. Y de forma tal que la autoridad dice, bueno, si expides un CFDI y no cuentas con los atributos, con la experiencia, con la capacidad o con las instalaciones para prestar ese servicio o para desarrollar ese proceso o para elaborar tal o cual mercancía, pues se presume la inexistencia de esa operación amparada con el comprobante. O también, y esto hay que señalarlo, otra opción que la autoridad ha considerado en este artículo se refiere a que no estés localizado en el domicilio que declaraste para efectos fiscales en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, aquí algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta es, aunque no seas empresa, aunque seas un pequeño
local, aunque seas una persona física con actividad empresarial o actividad profesional, muchas veces nos damos de alta y damos de alta nuestro domicilio, pero nunca tenemos la precaución de solicitar que en nuestros domicilios la administración desconcentrada de servicios al contribuyente que nos corresponda lleve a cabo la verificación de nuestro domicilio y nos aparezca en el portal del SAT el domicilio como un domicilio localizado. Ahora, esto es muy importante porque el simple hecho de no aparecer como localizado, aunque sí existas, conforme al artículo 69b, le da a la autoridad la opción de que un CFDI que una persona emita pueda considerarse como que ampara operaciones inexistentes. Entonces, aquí ya la autoridad nos está acotando y nos está diciendo, oigan, ustedes pueden dedicarse a lo que ustedes quieran, ustedes tienen el derecho, conforme a la Constitución, de desarrollar la profesión, el oficio y hacer lo que ustedes gusten. Nada más que si dicen que hacen zapatos, pues que tengan toda la infraestructura para hacer esos zapatos. Que si venden zapatos, pues que tengan todos los elementos para poder vender esos zapatos. Que si dan el servicio de transporte de carga, pues aparte de que tengan camiones, pues tengan las autorizaciones o los permisos como autotransporte federal para poder dar ese servicio. O que si eres contador o que si eres abogado, pues tengas el título profesional y que puedas expedir esos CFDIs donde das asesorías, consultorías, etcétera, etcétera, etcétera. En eso consiste la facultad de la autoridad de verificar la materialidad de nuestras operaciones. Ahora, aquí les voy a hacer unos comentarios muy interesantes y no son comentarios personales, sino esto ha sido a raíz de el constante desarrollo de las operaciones y de la defensa que ha llevado a cabo la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente en pro de los contribuyentes. Lo primerito es, no existe en el orden jurídico mexicano una definición de qué se entiende por materialidad de las operaciones. Hay ciertos elementos que debe de tomar en cuenta la autoridad para determinar si existe o no existe esa materialidad, pero no hay un criterio definido, no hay una disposición jurídica que establezca en qué consiste esa materialidad y de qué forma se le puede determinar cuando tú ya como contribuyente fuiste señalado y publicaron en el diario oficial y te notificaron por buzón tributario de que presumen de inexistente alguna de tus operaciones, no hay un dispositivo legal que te diga paso número 1 vas a hacer esto o vas a hacer aquello. Y cómo es la forma más idónea o ideal para comprobar esa materialidad. 3, la materialidad de las operaciones. Criterio de la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes. Dice, radica en la efectiva realización o existencia de la actividad, negocio o acto jurídico por parte del emisor de los FDIs, así como la adquisición de los bienes o recepción de los servicios. Es decir, si yo digo que contraté un abogado y lo contraté para que me diera una asesoría, pues tengo que tener un contrato, tengo que tener todos los elementos que él me va a corroborar para comprobarme que él está autorizado para desarrollar esa profesión. Voy a tener información sobre su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, voy a tener un expediente donde incluso a lo mejor, como parte de las mejores prácticas, le voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a hacer una visita de verificación, te voy a hacer un cuestionario, voy a tomar fotografías de la instalación donde estás para cerciorarme que verdaderamente existas y estás debidamente instalado. Y luego, además, te voy a hacer la petición o vamos a firmar un contrato
me vas a dar el servicio, pero me vas a rendir un informe, me lo vas a rendir por escrito y me vas a mandar toda la información. Y ya después de que yo revise esto, voy a tener el CFDI donde me estás cobrando por el servicio y adicionalmente voy a tener el comprobante de que te hice la transferencia electrónica de dinero. En esto consiste la materialidad de las operaciones, contar con elementos suficientes, documentales y cualquier otro medio que pudiera ser idóneo dependiendo del tipo de servicio, dependiendo del tipo de acto o del tipo de actividad, para comprobarle a la autoridad que efectivamente sí compré una mercancía, sí recibí un servicio, sí tengo el bien, sí tengo la capacidad para fabricar tales productos y sí le vendí a mis clientes esas mercancías. Y luego fíjense aquí, como última nota, los contribuyentes al presentar el escrito para desvirtuar los hechos detectados por la autoridad, para demostrar la materialidad de las operaciones, deben proporcionar todos los elementos necesarios, todos, cualquiera, todos, a fin de demostrarle a la autoridad que los bienes o servicios fueron proporcionados y recibidos, a efecto de que la autoridad tenga la certeza de que la operación fue real. El problema que en la actualidad hemos tenido y que viene de muchos años hacia atrás, radica en la simulación de actos jurídicos. Y la más común de las simulaciones en materia fiscal que teníamos y que la autoridad desde el 2014 pretendió y ha atacado con el artículo 69B y con el hecho de que nos está pidiendo que comprobemos la materialidad de las operaciones, es la facturación de operaciones falsas o de operaciones que son inexistentes, porque desafortunadamente en muchas ocasiones muchos contribuyentes de repente acudieron a la práctica incorrecta de que tenían por ahí algunos ingresos y que para poder evitar pagarle al fisco lo adecuado o lo que era correcto, pues solicitaban de empresas que les expidieran comprobantes fiscales y había muchas empresas que pues no tenían el mayor problema para expedirlos y decían, bueno, pues sí, yo te lo expido, me pagas eh, lo que haya que pagar y bueno, pues tú lo utilizas para los efectos que tú consideres. Y resultaba que no compraban mercancías y resultaba que no daban servicios. Entonces, ante esa situación, el fisco se vio en la necesidad de establecer ese tipo de medidas y otorgar ese tipo de facultades para desarrollar una mayor fiscalización de los contribuyentes. Ahora, en materia de simulación de actos jurídicos, también es bien curioso porque en la materia fiscal no hay una disposición que específicamente nos lo diga. En la materia fiscal hablan como simulación de actos jurídicos el expedir facturas de operaciones inexistentes, pero donde sí nos vamos a encontrar con una definición de lo que se entiende por simulación de actos es en el Código Civil Federal vigente. Y te dice, es simulado el acto en el que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en la realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Pues falsamente digo que compré una mercancía, la verdad no la compré, yo lo único que necesito es comprobar gastos para efecto de bajar el monto de las deducciones que voy a determinar en un periodo, en una declaración mensual, que me van a ayudar a disminuir el pago de impuestos que tengo. Y luego el Código Civil me dice que hay dos tipos de simulaciones. La simulación absoluta, que es cuando el acto nada tiene que ver con lo real. Y dice el Código Civil, esa simulación, sencillo, no produce efectos jurídicos. Si yo hago un contrato de comodato, pero pues realmente, o hago un contrato de arrendamiento,
pero pues realmente no me están dando el uso y goce del inmueble y no estoy pagando una renta, pues podrá hacer un papel y podrá decir que es un contrato, pero pues no tiene efectos jurídicos porque en la realidad no se está llevando a cabo esa autorización para ese uso y goce de un inmueble. Y luego dice los artículos 2181 y 182 del Código Civil dicen, hay simulación relativa cuando a un acto se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Y la consecuencia, dice, es descubierto el acto real que oculta la simulación, no será nulo si no hay una ley que así lo declare. Y siguiendo ese principio, es que en materia fiscal, el mismo artículo 69b está diciendo, oye, pues cuando detecte que hay factura falsa, pues no voy a considerar eso como un gasto que lo puedas deducir para efecto de tu presentación de la declaración de pago de impuestos. Entonces, ahí nos está dando a conocer en determinado momento la autoridad que la simulación de actos jurídicos en materia de facturación es una simulación relativa y que ya está estableciendo el propio Código Fiscal una sanción para que pueda ser anulable ese CFDI. Y luego te dice, fíjense, aquí también es algo muy importante que tenemos que tener cuidado y que tenemos que tener presente. El código, tanto el Código Fiscal como el Código Civil te dicen, puede pedir la nulidad de actos simulados los terceros perjudicados con la simulación o el Ministerio Público cuando la simulación se cometió en transgresión de la ley o en perjuicio de la hacienda pública. Ojo, ya cuando están hablando de que puede tener intervención el Ministerio Público, entonces ya no estamos hablando de una simple infracción, sino ya estamos hablando de que la normatividad fiscal lo puede tipificar como un delito y más adelante lo vamos a corroborar. Y luego el artículo 2184 te dice, una vez anulado un acto simulado, se restituirá el acoso o derecho a quien pertenezca con sus frutos e intereses. Y te dice, si el acoso o derecho ha pasado a título oneroso o a un tercero de buena fe, no hay lugar a la restitución. Pues aquí, en este tipo de simulaciones, el tercero perjudicado es el fisco, porque son dos contribuyentes que se pusieron de acuerdo y que simularon una operación con afán de obtener un beneficio consistente en una reducción fiscal. ¿Y a quién están perjudicando? Pues al erario federal. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Otro concepto que quiero mencionarles es el criterio que ha dado a conocer la Suprema Corte respecto a la connotación jurídica de fecha cierta, porque para determinar la materialidad y para poder demostrarle a la autoridad que sí estamos llevando a cabo las operaciones y que sí fueron reales los servicios que recibí, pues tengo que tener en cuenta todos estos criterios y todos estos principios. Y aquí la Suprema Corte, fíjense lo que ha dicho. Tratándose del ejercicio de facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente, los documentos privados deben de cumplir con el requisito de fecha cierta. Esto es algo muy curioso porque esto no es una disposición que esté ni en el Código Fiscal, ni en el Código de Comercio, ni en el Código Civil, ni en las reglas. Esto es un criterio de interpretación que nos dio la Suprema Corte para ayudarnos en la defensa de nuestros intereses y de nuestros derechos. Y nos dice, la fecha cierta tiene como finalidad otorgar la eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos con propósitos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas. Lo delicado de cómo adquieren fecha cierta
según el criterio de la Suprema Corte, es que adquieren fecha cierta cuando se inscriben en el registro público de la propiedad. Y aquí les doy un punto, por ejemplo, hablando de contratos. Hay muchísimos contratos que por ministerio de ley, es decir, porque está establecido en la ley, no se requiere de ninguna formalidad más que estén escritos y estén firmados, incluso por las personas que intervinieron y cuando máximo por 2 testigos, y con eso es más que suficiente para que esos contratos tengan validez. Hay otros contratos, por ejemplo, el contrato de compraventa de un bien inmueble, donde para que existan a la vida jurídica, la propia ley determina la obligación de que se tienen que hacer ante fedatario público y que el fedatario público además debe de inscribir ese contrato en el registro público de la propiedad. Pero hay el 90% de los contratos que se celebran no tienen ese requisito. Es decir, los firmamos, surten sus efectos y no necesito inscribirlo en el registro público de la propiedad para hacerlo exigible. Otro punto que dice la autoridad. Dice, adquieren fecha cierta los documentos privados a partir de la fecha en que se presentan ante un fedatario, es decir, si yo lo firmo directamente con él. Por ejemplo, yo llevo a cabo un contrato de mandato. Para que ese contrato de mandato tenga validez, lo tengo que hacer ante un fedatario. Y así lo establece por ejemplo, el Código de Comercio. Y otro punto donde adquieren la característica de fecha cierta, según la Suprema Corte de Justicia, es a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Sigo con mayores recomendaciones aquí por parte de la Procuraduría de los Derechos del Contribuyente. Te dice, para cada operación o actividad realizada, se debe conservar la totalidad de documentos privados que puedan vincularse entre sí para que ante el inicio de facultades de comprobación se presenten ante la autoridad fiscal a fin de demostrar que efectivamente se adquirieron los bienes, se recibieron determinados servicios o se llevó a cabo la realización de un contrato o una operación. Y dice, en virtud de que para producir convicción y acreditar la verdad, la autoridad deberá analizar todos los documentos probatorios en su conjunto y relacionarlos con otros medios de prueba para tener indicios que generen la presunción de certeza respecto del acto o actividad. Ahora, me voy a otra cuestión también de tipo fiscal, que es la razón de negocios. La autoridad fiscal, en este caso, a partir del año 2020, a través del legislador, que fue el que autorizó la modificación del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, nos dice que en muchas ocasiones, al revisar mis operaciones, al revisar mi contabilidad, al revisar mis declaraciones, la autoridad va a poder tildar y va a poder determinar que considera que en una determinada operación comercial no existe una razón de negocios. Te dice, la razón de negocios comprende el motivo o la causa para llevar a cabo un acto o actividad que le permita obtener una ganancia o utilidad o que al menos se tenga la intención de lograrla con dicho acto o actividad. Esto es bien, bien importante porque esta es una norma que la llaman anti-elusión. Es una norma que se establece para evitar que se den abusos. ¿Qué te dice el artículo 5 en su primer párrafo? Te dice, los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto tendrán efectos fiscales que correspondan
a los que se hubieran realizado para la obtención de un beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Y es que en la planeación fiscal que muchas empresas hacen, de repente hacen muchas operaciones, celebran muchos contratos, se complican la vida, y para los ojos de la autoridad fiscal, tantas vueltas y tantas maromas que de repente dan las empresas, la autoridad puede decir, ¿sabes qué? No la justifico porque yo no entiendo cuál es esa razón de negocio y por qué están llevando a cabo toda esta operación si lo pudieran hacer de una manera más simple. Y fíjense, en el artículo 5º, en el 4º párrafo, fíjense lo que dice. La autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Wow, aquí ya me está poniendo a temblar la autoridad, porque pues si resulta que yo hago un negocio y ese negocio no me resultó como yo esperaba y los números no son los que teníamos como expectativa, y pues resulta que a lo mejor como compré más material para darle ese servicio a un determinado cliente y el producto no salió de las especificaciones o de los requisitos que él quería y pues ya me compró una parte del total del pedido y ya lo demás ya me lo dejó porque pues no cumplió los requisitos, y ya por ese simple hecho la autoridad dice, oye, pues te voy a revisar, y como tuviste un mayor beneficio fiscal porque pues resulta que dedujiste todas esas compras y a lo mejor hasta tuviste que comprar más maquinaria y al final no te rindió ese fruto razonable económico, pues ya por eso pues no hay razón de negocios, y entonces pues devuélveme, págame todo lo que me tenías que pagar y presenta tus declaraciones complementarias para declarar menores deducciones a las que tú determinaste. Al final, en determinado momento, eso es lo que la autoridad está considerando y ya tiene como elementos para revisar mis operaciones. Me voy a saltar la parte de sanciones, y nada más sí les voy a comentar en algo muy importante que les había dicho. Conforme al artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, te dice, se impondrá sanción independientemente de las multas que aplique. Te dice, se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o a través de otra persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Entonces, esta nota es de la mayor trascendencia porque independientemente del proceso administrativo que debe de llevar a cabo la autoridad, donde ejerce facultades de comprobación y donde da a los particulares la opción de presentar pruebas y alegatos y de ser oídos y vencidos en un juicio, de repente el simple hecho de que esté esto como una amenaza de que podemos ir a la cárcel por expedir estos FDIs que amparen operaciones inexistentes, sí es muy delicada. Ahora, todo esto se los digo, ahora sí ya relacionando todo con la razón de ser de los contratos, porque como podemos darnos cuenta, la autoridad está dotada de bastantes herramientas para objetar nuestra operación, para objetar la razón económica de la existencia de nuestras empresas. Y para evitar llegar hasta este punto, como dicen, siempre vale más prevenir, siempre vale más prever que ya verse involucrado e inmiscuido en toda esta maraña de situaciones jurídicas, fiscales, administrativas. Entonces,
precisamente a raíz de eso es que está surgiendo en México, para todas las empresas, la necesidad de tener oficiales de cumplimiento, personas que nos ayuden a revisar nuestras operaciones y que a veces incluso sean ajenas a nuestra operación y que con ojos de la autoridad puedan ver cómo estamos alineando la empresa. Acuérdense que otro elemento que también sucedió y que sucedió recientemente fue el hecho de que desapareció la opción de la subcontratación de personal y que incluso la autoridad, en este caso la autoridad laboral, de repente dijo, ¿sabes qué? Sí se permite, pero siempre y cuando sean de un mismo grupo, y sí se permite, pero siempre y cuando las empresas y los servicios que presten no estén contemplados en el objeto social de ambas y una serie de requisitos. Entonces, todo esto nos trae a colación también el hecho de que de tiempo atrás venimos ya trabajando con algunas certificaciones como son la certificación CITIPAD o como la certificación de operador económico autorizado o la certificación en materia DIVA y IEPS, donde de entrada para poder subirnos a ese tipo de certificaciones, ya la autoridad nos pide que le demos a conocer el fondo de nuestro negocio, toda nuestra operación, que transparentemos para efectos de la autoridad y para que nos otorguen estas certificaciones, le damos toda la información de nuestra empresa. Y entonces, insisto, todo esto nos lleva a que busquemos esa alineación de la empresa, porque con todas las facultades que la autoridad tiene abrogadas, nos puede revisar más a fondo, ya nos conoce, ya tiene toda nuestra información. Entonces, ahorita nosotros y todas las empresas estamos en un profundo trabajo de alineación. ¿Por qué? Pues porque, como les digo, en materia laboral, pues para que yo pueda prestar un servicio especializado, pues, por ejemplo, el objeto social, las actividades que yo tengo señaladas como objeto social, no deben de estar contempladas en el objeto social de la otra empresa. Y acuérdense que, por ejemplo, anteriormente era dado que cuando se constituía una sociedad, en el acta constitutiva le poníamos que la empresa podía hacer 1000 cosas y podía ir al espacio y participar en subastas, en licitaciones y podía rentar inmuebles y podía dar servicios de asesoría y consultoría técnica y también comercializaba, pero también fabricaba y al final, cuando nos dábamos de alta ante el SAT, en nuestra constancia de situación fiscal, pues decía que nuestros ingresos eran 100% por la compraventa de mercancías al mayoreo o al menudeo. Y entonces todo el bagaje de información y de objeto social que teníamos nosotros establecido en nuestra acta constitutiva, pues desarrollábamos menos del 1%. Entonces, todo esto, insisto, nos está haciendo que volteemos nuevamente a ver toda nuestra operación en pro de tener elementos que sirvan a la autoridad tanto para la rastreabilidad como para la trazabilidad de nuestras operaciones, como para la seguridad de nuestra cadena de suministros y para la tranquilidad de nosotros como contribuyentes, de los socios, accionistas, de las empresas en las que trabajamos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que ahora hacer? Pues alinear
que si mi objeto social dice que yo soy una empresa que se va a dedicar al comercio de determinado tipo de mercancías, esa misma información se refleje en mi actividad preponderante, en la constancia de situación fiscal ante el RFC del SAT. Y que toda la contabilidad, órdenes de compra, pólizas, transferencias electrónicas, todas las declaraciones reflejen que efectivamente yo me dedico a eso y que esa es mi fuente de ingreso. Que mis estados de cuenta bancarios reflejen mis gastos, que reflejen mis ingresos, pero que yo también tenga mis manuales de organización, mis lineamientos y políticas, mis procesos internos, mis diagramas de flujo de operaciones, archivos fotográficos que soportan la operación, mapeo de procesos con planos de ubicación de bienes de activo fijo, contratos, expedientes de clientes proveedores, visitas a clientes y proveedores, identificación del personal, listas de asistencia, expedientes de empleados, asesores, consultores, pagos de nómina, correspondencia en documentos y por correo electrónico, permisos de uso de suelo, licencias de funcionamiento, avisos de impacto ambiental y toda la documentación que soporte mi operación, efectivamente diga que yo me dedico a una actividad particular, que yo efectivamente sí llevo a cabo ese proceso, sí doy ese servicio y sí cuento con todos los permisos, autorizaciones para llevar a cabo esa actividad. Ahora, regresando a los contratos, para concluir, ¿cuál es la razón de ser en el comercio exterior de los contratos? Bueno, ese documento me va a dar la certeza y la seguridad jurídica, junto, obvio, con toda la demás documentación, de que yo estoy llevando a cabo cierta operación, que yo me dedico a cierta actividad, que yo desarrollo cierto servicio. Ese contrato además me va a servir porque déjenme platicarles que en muchas ocasiones, aún teniendo contratos, en la vida práctica suceden muchas situaciones en el comercio internacional, situaciones que incluso no están previstas y que las tenemos que ir arreglando y las tenemos que ir solventando conforme se van dando. Aún teniendo contratos suceden ese tipo de cosas que no están previstas en los contratos. Ahora imagínense si no tuviéramos esos documentos. Ese contrato me sirve para demostrarle a la autoridad, por ejemplo, por qué utilicé al momento de documentar una operación de importación, por qué utilicé un Incoterm y por qué no utilicé otro. Pero también me sirve para mi seguridad y para mi tranquilidad en mi operación. Por mi parte es todo. Y les insisto, la razón de ser de los contratos es para la seguridad de los usuarios, para la seguridad de las empresas y para evitar en la mayoría de lo posible discrepancias, errores y sobre todo que en determinado momento vaya a llegar la autoridad fiscal y me vaya a decir, oye Carlos, es que tú no te dedicas a eso. Y todos mis ingresos y todo el esfuerzo de muchas personas que trabajamos en la misma empresa vaya a ser tirado a la borda por una situación de no prever toda esa alineación de toda la documentación y de toda la información que ahora es necesario y que todos debemos de tener. Pues muchísimas gracias. Pues maestro Carlos, muchísimas gracias por la plática de hoy, la verdad muy interesante. Y de parte de todo el equipo de TLC Magazine México quisiéramos darle un reconocimiento virtual en el que dice TLC Magazine México y hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al licenciado Carlos Ramón Castro Pérez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La razón de ser de los contratos en el comercio exterior, el día 24 de enero del 2022. Y bueno, yo nada más lo dejé ahí en el comercio exterior, en la parte fiscal, no, ya lo dijo para todas las áreas. Así que muchísimas gracias, un gran trueque, ¿no? Y bueno, pues un aplauso de parte de todos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.